¿Cómo le va? Es un gusto saludarle en esta ocasión a través del 35.1 de Televisión Digital Terrestre. Ya estamos en Latente, investigando la biodiversidad. Este programa quincenal que se transmite todos los miércoles. Así que estamos, ya le digo, en el 35.1 de Televisión Digital Terrestre, en el 35 de su sistema de cable local y además estamos a través del Facebook Live de esta casa de estudios, el Facebook Live UJAT. Hoy con un tema más que interesante, descifrando la ciencia natural y la inteligencia artificial. Este es el documental que explora cómo la inteligencia artificial va transformando múltiples áreas del conocimiento, desde la salud, el arte, la informática, la ingeniería, para comprender el impacto que es bastante grande de la inteligencia artificial hoy en día. Estamos haciendo un recorrido por la historia, por los conceptos básicos, así como algunas polémicas que surgen por el desconocimiento de esta herramienta. A través de diversas historias de investigación se muestra en este documental cómo la inteligencia artificial se va integrando a los procesos creativos, a los procesos técnicos y científicos, de esta manera ampliando la posibilidad de generar conocimiento, de facilitar las tareas cotidianas de todos nosotros. Así que le invitamos a quedarse con este espacio porque hoy está para acompañarnos el maestro. Está en el tema de la maestría apenas sí, pero está con nosotros José Antonio Obando Ricardes, licenciado en genómica, hoy día, le reitero, maestreante de ciencia y tecnología con orientación en la biotecnología molecular aquí en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y él a la vez desarrolla un proyecto, el uso de la inteligencia artificial para mejorar la estimación del riesgo genético en trastornos mentales. Además, forma parte del Padrón Estatal de Investigadores, ha desarrollado una trayectoria bastante importante, una trayectoria científica tanto en México como en los Estados Unidos, ha participado en proyectos de investigación en instituciones nacionales e internacionales. Su trabajo ha tenido un foco en el análisis de datos, de los datos genómicos, los datos omicas, incluye la transcriptómica espacial, hay que ver de eso, la célula única y los enfoques multiómicas. Veremos de qué se trata. Además es autor y coautor de publicaciones científicas. El año anterior obtuvo el Premio Estatal de la Juventud en el área de Ciencia y Tecnología. Le damos la bienvenida, José Antonio Obando. ¿Cómo estás, maestro? Muchas gracias por la invitación, todo muy bien, gracias. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, aquí hay que decirle que es más que un invitado, es de casa, es titular en esta mesa y además es la mente maestra que genera los documentales como tal. Es el maestro en ciencias ambientales, Neil Evet Meled Morales Rodríguez. Neil Morales, ¿cómo estás, Neil? Un gustazo estar en un nuevo capítulo y muchas gracias a ustedes que nos acompañan. Hoy tenemos un tema increíble. Este programa, aunque es de biodiversidad, por ahí también arranca desde lo pequeño hacia la genómica y para eso tenemos aquí al invitado. ¿Con qué empezamos, Gilberto? Yo creo que tendríamos que empezar con los conceptos básicos. Biodiversidad, la inteligencia artificial, el tener estudios tan profundos y tan específicos. Abramos un poquito de lo macro a lo micro. La herramienta del siglo, o habemos quienes no sabemos y estimamos que es la herramienta de la mitad del siglo XXI, la inteligencia artificial. ¿Cómo debemos percibirla, maestro? Claro, bueno, yo creo que la inteligencia artificial ha venido a potenciar muchas de las áreas que anteriormente eran un reto, eran a lo mejor hasta para la élite científica, para solamente un nicho de personas. Hoy en día, gracias a esta herramienta, podemos nosotros, incluso desde nuestros hogares, desde nuestras casas, con nuestros teléfonos, navegar y conocer un poco de cosas que, como les digo, eran algo como de una sola élite. Y ya hoy en día, con la inteligencia artificial, podemos potenciar cosas, ayudarnos de la tecnología. Y yo creo que estamos en un fenómeno que pasó hace muchos años, cuando se creó la calculadora y los grandes matemáticos decían, ¿cómo van a usar una calculadora? ¿No? Es como un pecado.
Y justo estamos hoy en esa transición en donde buscamos los pros y los contras de la IA, pero ya es una realidad. O sea, si no la quieres usar, ya es de cada quien, pero ya está con nosotros. Ok, usar una calculadora. ¿Hoy todavía se usan las calculadoras, maestro? Sí, por supuesto Claro, que sí. claro. Es una herramienta. Sí. Súper. Entonces, ok, tenemos la calculadora de tercero B, pero Sí. tenemos calculadoras científicas. Es Claro. lo mismo con la inteligencia artificial. Tenemos inteligencia artificial para los que no tenemos el más mínimo conocimiento, pero tendremos inteligencia artificial para todo y para lo más grande. Claro, yo creo que muchas de las cosas que vemos hoy en día, por ejemplo, estos modelos que son muy famosos, pues lo que hacen es acercar a cualquier público a que puedan emplear estas tecnologías, ¿no? Pero detrás de eso hay un gran trabajo que las personas hicieron, ¿no? Es muchísima recopilación de datos. De hecho, es un área interesante de la inteligencia artificial, cuál es la minería de datos, en donde es como si... Minería de datos. Minería de datos. Es como si nosotros fuéramos picando piedra con toda la información que tenemos y encontrar esas respuestas que con nuestro poco tiempo de vida que tenemos en la Tierra no nos daría, ¿no? Entonces, hay cosas que son más fáciles y cosas que son más complejas desde el punto de vista de la inteligencia artificial, pero lo que hacen este tipo de modelos hoy en día, que son muy conocidos, es que todos podamos utilizarlas, ¿no? Incluso aprender cosas utilizando la misma IA. Minería de datos me suena a, tengo datos que valen oro, Así es. tengo datos que valen platino Sí. y tengo datos que pueden ser plutonio. Sí, así es, y justo es una de las cosas más interesantes. De hecho, aquí entra el área de la ciencia de datos, en donde incluso se ha categorizado como la ciencia más sexy del siglo XXI. Adentro. Claro, porque justamente la ciencia de datos es lo que yo tengo, qué valor tiene, qué es lo que yo desconozco y sobre todo hacia dónde me pueden llevar los datos, ¿no? Porque así como podemos tener datos de salud, podemos tener datos de finanzas, datos epidemiológicos, de cualquier cosa que tú puedas contar y llevarlo en un Excel como anteriormente se hacía. Ya hoy con eso nosotros podemos tener, como dicen, ¿no? Diferentes tipos de valor en nuestros datos que desconocemos y gracias a la IA, pues ahorita ahí lo vemos. Hace, no sé, 50 años tal vez, tuvimos un gran boom mediático Claro. en los medios de comunicación, el Watergate, fue por datos. Hoy en día, hace un par de semanas, estábamos en el dato de que las inteligencias artificiales estaban tomando decisiones por sí mismas y exhibiendo datos y errores de otras plataformas, de otros generadores. ¿Esto a dónde nos puede llevar? Pues ahí depende igual, hay mucha competencia y eso es algo que se tiene que decir, de que obviamente es como un producto, ¿no? Cualquier empresa va a querer que su producto sobresalga. Y también es un poco entra la ciberseguridad, la ética dentro de todo este tipo de tecnologías de la información, en donde pues si yo estoy controlando también un poco el monopolio y yo empiezo a hablar mal de las otras inteligencias artificiales o incluso ya la parte como cultural que puede influir, pues estamos igual en ese lapso, ¿no? No sabemos todavía cómo manejar este tipo de cosas, pero sí hay que tener cuidado, incluso entrando igual un poco a lo que trabajamos ahí en el laboratorio. Se ha visto también que ya se utiliza a veces como si fuera un terapeuta, ¿no? Las inteligencias artificiales generativas o buscar consultas o a lo mejor algo que pues necesitas un especialista, ¿no? En el área médica, o si dices, bueno, quiero hacer unos planos para hacer mi casa, pues dejárselo todo a una IA es como, sí, pero revisa que eso esté bien, ¿no? Porque pues la IA nunca se va a equivocar, va a encontrar lo que haya de información. Y si la información que te da no es la verdadera, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Eso es lo que tiene. Claro, eso es lo que tiene, eso es con lo que la alimentaron. Okay. Pero pues si esa no fue una buena alimentación que tuvo la IA, pues eso es lo que tiene, ¿no? Bueno, nada más con este dato, antes de irnos a la pausa, compartirle y comentarle, en días pasados, en la Argentina, una adolescente se asistió a sí misma la labor de parto y el alumbramiento de un bebé, solamente con la atención de la inteligencia artificial. No lo recomendamos porque el contexto de ese alumbramiento es sumamente grisáceo,
vaya, le ocultó el embarazo a los papás, luego trataron de hacer una situación poco ética, pero el detalle es, a ese grado puede llegar la asistencia de la inteligencia artificial en el lado negativo. En el lado positivo de la positividad de la inteligencia artificial, vamos a hablar después de la pausa porque hasta para un documental, regálanos un minutito de esto. Sí. El documental que tenemos hoy se separa de murciélagos, de manatíes, de la biodiversidad. ¿Por qué se separa en esta ocasión? ¿Por qué decidirnos a hacer inteligencia artificial, maestro? Sí, en este caso la temática que exploramos es precisamente para derrumbar precisamente esa barrera que existe, porque aún así la inteligencia artificial, aunque tenemos esa concepción hacia la ingeniería, datos, números... Muy matemático, muy exacto. Muy matemático, en las ciencias naturales también se aplican para modelos ecológicos, análisis de datos, por ejemplo, de características de ciertas especies, mediciones del ala, de la pluma, ciertos caracteres, todo lo que hacíamos convencional a mano con estas tablas que decíamos, ya podemos analizarlo con eso. Entonces, no estamos tan lejos de unir esa matemática, esa programación, la informática hacia esta parte de la biodiversidad, el estudio de los paisajes. Entonces, eso es parte también de lo que queremos en este documental, mostrar que es una herramienta que viene y se va a quedar y tenemos que aprovecharla en las ciencias naturales. Pues en esa condición y en esa situación estamos de abordar la inteligencia artificial que iremos desmenuzando en su programa. Volvemos. Ya estamos de regreso con ustedes. Latente. Estamos en esta investigación y estamos investigando la naturaleza, la biodiversidad, los datos, el análisis, pero ¿qué hago con una inteligencia artificial que trata de mentirme? Sé que no es solita, lo dijimos en el bloque anterior, es con lo que la alimentaron y para lo que la utilizan. Pero entonces, ¿yo cómo me defiendo de esa inteligencia artificial que alguien la está alimentando mal o definitivamente es algo que se está haciendo en contra de una masa que poco conocemos de ello? Bueno, en esa parte yo creo que una de las cosas, hay como ciertos criterios igual para usar la IA de manera científica, y una de ellas es que pues yo no puedo creerme un experto de algo que no conozco, ¿no? Entonces, si mi área a lo mejor no es la parte para hacer una cirugía, pues yo no voy a preguntarle cómo hacer una cirugía porque no tengo manera de discernir si lo que me dice está bien o está mal. Okay. Entonces hay que tener cierto criterio también cuando preguntamos. También en el caso, por ejemplo, de esta específica, que son las IAs generativas, en las que estamos más acostumbrados, que es donde preguntamos y nosotros obtenemos la respuesta, allí nosotros también tenemos que mejorar la manera en cómo le preguntamos a la IA. Porque eso, aunque ustedes no lo crean, es todo un arte también. E incluso ya hay algunas carreras en el mundo que trabajan con ingeniería de prompts, que es la manera en la que yo le hablo a la inteligencia artificial generativa. Entonces, para los que no sabemos, los prompts son las indicaciones que yo le doy a la inteligencia artificial. Eso es un prompt. Claro, eso es un prompt, porque es como si yo le digo a alguien, imprímeme esta hoja, ¿no? Y bueno, te va a hacer la impresión de la hoja. Pero si yo le digo, imprímeme esta hoja a colores y además métela en un folder. Entonces se vuelve más específico la orden que yo le doy. Y yo recibo una respuesta más estructurada. Servicio, ¿no? Claro, sí, todo eso es... Es servicio, perdón, pero lo estoy ligando con, ¿me da un vaso de agua? Claro. ¿Un vaso de agua fría o al tiempo? Sí. ¿Un vaso de agua al tiempo con hielo o sin hielo? Sí. ¿Un vaso de agua gaseosa o un vaso de agua natural? Claro. ¿Un vaso de agua en copa o en vaso desechable? Así es. Ese tipo de especificaciones sabemos quienes no lo entendemos definitivamente, y vemos quienes ya están trabajando con ello. Sí. ¿Cómo ir metiendo a los chicos de primaria, al estudiante de preparatoria, al estudiante universitario que nada tiene que ver con la inteligencia artificial por la naturaleza de su entorno? Digamos, actores, actrices que están estudiando teatro en la UJAT, que están estudiando pintura,
¿Cómo irlos metiendo para que esa inteligencia no los abrume mañana y vean a alguien danzando y digan, mira, esto es lo que se puede hacer hoy en día, pero no es real, es de una inteligencia artificial? Sí, bueno, ahí yo creo que nosotros tenemos que utilizar la IA más como un copiloto y que nosotros seamos quien llevamos el coche, ¿no? Entonces, qué buena referencia. Entonces, de hecho, igual hay una IA, ¿no? La IA de Microsoft se llama justo Copilot, de copiloto. Entonces, nosotros tenemos que irle diciendo, oye, quiero que tú me ayudes hacia dónde me voy, ¿no? Quiero aprender, no sé, artes, dime quiénes son los referentes de esta área del arte, ¿no? Quiero aprender la parte de salud, qué libros puedo leer, dónde me puedo ir, dame una estructura de hacia dónde debo de ir, ¿no? Entonces, irlo usando no como una varita mágica y como que nos va a solucionar todos los problemas, sino que nos ayude a nosotros, porque al final de cuentas la IA no tiene criterio, o sea, la IA te va, como les dije, si tú le pides A, te va a dar A, ¿no? Si le B, B. Entonces, que nosotros seamos quienes vayamos pudiendo, ¿no? Mejorar esos tipos de información que retenemos de la IA. Estamos platicando con José Antonio Obando Ricardes, quien es un especialista en inteligencia artificial, y tengo que preguntarle sí o sí, la ética de quienes alimentan esta inteligencia artificial, se llame con el apellido que sea, de la empresa de A, de la empresa de B, pero toda es inteligencia artificial. Cuando caemos en el tema de la ética, necesitamos una ética, digo, respeto, claro, ¿no? Digo, sí. por lo menos respeto al ser humano, sí. a la dignidad humana y a que nos acompañe bien. Sí, yo creo que en esa parte, como es, siempre hay como unos pues, conflictos de intereses, ¿no? Eso es inevitable en cada una de las compañías que vayan a estar generando ese tipo de cosas. Pero también nosotros tenemos que tener cuidado con los datos que le estamos metiendo a estas inteligencias artificiales, ¿no? Porque a veces nosotros sin saber le estamos dando hasta dónde vivimos, qué hacemos, cómo nos sentimos, en qué pensamos, todo ese tipo de cosas, que es información valiosa de nosotros, la estamos dejando pública, ¿no? Porque ellos tienen el registro de todo ese tipo de cosas. Entonces, aunque existan, ya se están, bueno, más bien se están como implementando estas regulaciones a nivel mundial, justo para que no se formen estos grandes monopolios y luego estos datos se puedan vender a otras compañías y bueno, entonces que nosotros también al momento de que la usemos tengamos tanto la ética de, bueno, si la usé, declararla, porque al menos en el caso de la investigación ya es algo que se tiene que declarar, de si se usó IA para generar, por ejemplo, un artículo, o si se usó IA para generar las imágenes, o si incluso la revisión del texto que se hizo fue con IA, porque no es lo mismo. O sea, uno debe de tener decir, bueno, esto lo tengo que revisar con más a detalle porque pues me están declarando que usaron IA. Entonces, también nosotros no como llegar al punto de decir, no, es que siempre que yo vea cosas con IA está mal porque lo hizo alguien que no es experto. Y eso no es cierto, porque también... Todo lo que se hace con inteligencia artificial está mal y es susceptible de revisión. Sí. No es lo mismo una cosa que la otra. No, porque pues hay cosas que yo no podría hacer que la IA sí puede hacer, pero yo tengo que asegurarme de que lo que me dio está bien, ¿no? Me voy a ir a una que todo el mundo ha utilizado en algún momento. El Wikipedia ha tenido una cantidad importante de correcciones y correcciones porque es según quién lo alimenta y además está libre. ¿Es el ejemplo más básico que puedo ayudarle a la audiencia? Así es, y de hecho esa es una de las preocupaciones que tienen los expertos ahora, que muchas de las cosas con las que se alimentaron las IAs que estamos usando ahorita vienen es justo de esos recursos públicos. Por ejemplo, Wikipedia, aunque suene Yahoo Respuestas, cosas que usábamos en el pasado, ¿no? Ya menos te vas hasta el rincón del vago. Ándale, sí, ¿no? Cosas que usábamos en el pasado, en caso de la programación igual. Luego hay muchos foros donde preguntan, oye, tengo este error, ¿cómo lo soluciono? Y ya la gente está dejando de preguntar en esos lugares y obviamente están dejando de responder ese tipo de cosas. Entonces, ahí hay como que los expertos dicen, bueno, es que no se sabe cómo va a estar los modelos en 5 años y ya la gente está dejando de hacer preguntas en internet y a todo lo alimentan a la misma IA, ¿no? Entonces, ¿quién va a responder eso, no? Si ya no hay de dónde alimentarla. Entonces hay que primero alimentarla para tenerla robusta, pero hay que alimentarla con cosa positiva, con cosa real, con cosa buena. Sí, de hecho hay muchas ya empresas que lo que hacen es buscar expertos
Ahorita hay muchas empresas, sobre todo estadounidenses, que justamente buscan expertos de biología, física, matemática, para que ellos sean quienes le escriban a las inteligencias artificiales. Antes de que avancemos, maestro, el tema tiene que pasar también qué estamos haciendo en la universidad, porque ustedes están trabajando aquí en la UJAT. Claro. Amén de que estás en la maestría, aquí en la UJAT, también tienes trabajo en laboratorio. Platícanos algo de ello, qué se hace y cómo se hace. Sí, bueno, justamente centrándolo con el tema de la biodiversidad, nosotros estamos ahorita estudiando un poco de los genomas, que son todos los genes que nos conforman a nosotros como organismos, y dentro de las diferentes poblaciones, por ejemplo, bueno, sobre todo englobándolo un poco más, ¿no? Por ejemplo, africanos, asiáticos, europeos, y nosotros los mexicanos tenemos pues un conjunto de, un tutti frutti, ¿no? Tenemos cosas del africano, cosas del asiático, cosas del europeo, en menor o mayor medida. Entonces lo que estamos buscando igual es ver cómo esas variaciones de poblaciones afectan a lo que son la aplicación en la clínica, ¿no? Por ejemplo, nosotros estudiamos trastornos mentales, pero yo también he estudiado cáncer, fibrosis pulmonar, y también se utiliza mucho cómo se puede clasificar mejor lo que varía dentro de nuestros cuerpos, porque eso es importante. A veces pasa de que, bueno, no sé, a la persona A le dieron un medicamento y le fue bien, a la persona B no le fue bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que A y B sean diferentes? Y lo que nosotros estamos haciendo aquí en la universidad es, con datos de genómica, que son justamente esos datos genéticos, investigar un poco de las diferencias que existen con la IA, entre una población y otra, ¿no? Y sobre todo nosotros los mexicanos, que no nos sirve tanto lo que pasa en Europa, lo que pasa en Asia, porque nosotros tenemos, por la conquista y por todo, tenemos mucha información genética. Entonces, gracias a la IA, nosotros podemos encontrar patrones que antes no podíamos ver con una estadística normal, ¿no? Que es lo interesante, y justamente ahí se ve la biodiversidad, ¿no? Que aparentemente, bueno, yo puedo saber que hay rasgos más definidos en una población asiática que en una europea, pero dentro del genoma hay más cambios que no podemos ver a simple vista, y pues si nosotros hiciéramos esos análisis en la computadora de sus genomas de manera ortodoxa, a lo mejor imprimiendo y viendo si cambia o no la letra A por B, nos llevaríamos años, ¿no? Incluso nos moriríamos y no acabaríamos. Y la IA nos viene a ayudar a solucionar esos problemas. Los resultados, hablemos de los resultados. ¿Tenemos ya resultados, o para medianamente cuándo tenemos resultados? ¿Qué tipo de resultados tenemos? Bueno, ahorita lo que nosotros tenemos es principalmente ya los genomas que estamos empleando, son justamente de un proyecto a nivel internacional que se llama 1000 genomas, que recolecta diferente información de diferentes partes del mundo. Entonces ya estamos accediendo a esos datos. Ahorita igual lo que nosotros estamos implementando es con lo que ya se sabía, cómo la IA potencia y descubre nuevas cosas, ¿no? Principalmente estamos centrándonos en enfermedades que tienen una alta prevalencia genética en la parte psiquiátrica, como lo es esquizofrenia, desorden bipolar, ansiedad. Entonces también estamos viendo cómo incluso la IA puede encontrar cosas específicas, ¿no? Entonces ahorita pues estoy en mi segundo semestre de maestría con este proyecto, pero ya con otros que he trabajado igual con cáncer fuera de la universidad, también hay algunas cosas muy interesantes. Wow, pues es mucho. Bueno, es apenas una punta de iceberg lo que estamos viendo. Acompáñenos a la pausa. Esto es Latente, investigando la biodiversidad. Volvemos. Esa idea es tan antigua como el hombre. Por eso nace la palanca, por eso nace el fuego, por eso luego nacen las armas para la cacería. Posteriormente, bueno, por algo inventamos máquinas que se movían solas, ya no necesitaban la fuerza humana. Anterior todavía, mucho antes del vapor a la electricidad.
de la electricidad y del caballo a los automóviles, de los aviones, primero hechos de estructura de madera y de papel, a los aviones movidos por combustible y ahora a los drones eléctricos. Esa fascinación del hombre, del ser humano, por tratar de encontrar a alguien que haga mi trabajo igual o mejor que yo. ¿Sí? Y bueno, pues hemos desarrollado tantas máquinas, las computadoras nacen por eso. ¿Sí? Es una revolución enorme y el concepto tenía que ver con la idea de que las máquinas pudieran desarrollar aquellas actividades que el humano desarrollaba por su propia cuenta, ¿no? Sobre todo aquellas actividades repetitivas y requerían mucho tiempo de realizarse, ¿no? Bueno, es que inteligencia artificial no es una sola cosa, ¿no? Es como decir, soy humano, sí soy humano, pero soy humano en una faceta muy amplia, ¿no? Entonces, vamos a dirigirnos no a mucho, para que podamos tener un concepto más claro de las cosas, ¿no? La inteligencia artificial es antigua, nace en los años 60, es el resultado de la fascinación del hombre por tratar de encontrar una máquina que pueda ser igual que él, ¿no? Que pueda rendir los mismos resultados, el mismo trabajo, que pueda pensar igual que él, ¿no? El inicio de la pasión por la robótica también nace en los años 60. Tenemos películas extraordinarias como Odisea del Espacio, que ya nos mostraba computadoras que jugaban ajedrez y todo esto, ¿no? Y eso está basado pues, en el deseo del hombre de crear este tipo de computadoras. Esa computadora, HAL, inspiró mucho el crecimiento de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ahorita vamos a entenderla en dos sentidos, ¿no? Aquella inteligencia artificial que alimenta a un robot industrial, por ejemplo, y que, bueno, podemos nosotros a través de procesadores y datos poder reunir información sobre lo que está haciendo la máquina, encontrar patrones en ciertos puntos, por ejemplo, fíjate que falló la pintura de este robot industrial de pintura de autos, ¿no? ¿Qué patrones encontramos entre todas las máquinas de pintura que hayan fallado en este momento? De manera que podamos nosotros ayudar a la máquina a aprender. Entonces la alimentamos con esos datos que le permiten aprender. Pero esa inteligencia artificial dura en realidad está orientada a máquinas con propósitos muy específicos. ¿Sí? Bueno, y la naciente inteligencia artificial generativa porque es un bebé, o sea, tiene 3 años. Sin embargo, en poco tiempo se ha hecho muy popular. Y creo que a tu público lo que más le va a interesar es precisamente esa inteligencia artificial de la que tanto he escuchado y de la que hay tantos mitos, tantas malas interpretaciones y alguna que otra falacia, ¿no? Te puedo decir de la inteligencia artificial generativa, que nace como un esfuerzo de muchos años de tratar de que las máquinas empezaran a pensar por sí solas. ¿A qué llamamos el pensamiento de la máquina? Es a cruzar información, encontrar patrones entre datos que permitan dar respuesta a alguna inquietud humana. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial como base, tanto la dura como la suave, tienen como propósito tratar de hacer que las máquinas hagan las tareas de los humanos. ¿Sí? Algunas las tareas son más mecánicas, como el ser humano hace tareas físicas, pero otras son las intelectuales. Y yo creo que por eso la inteligencia artificial generativa causa tanta polémica. Esa inteligencia artificial generativa, que es la que todos estamos conociendo ahorita como inteligencia artificial, es esa que tiene la capacidad de hacer esas tareas cognitivas que la otra inteligencia artificial no hacía. Bienvenidos, esta es la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez y nos encontramos en el Laboratorio de Psiquiatría y Biomedicina Molecular. Quiero iniciar esta plática dando el contexto de cuál es la problemática que nos motiva a trabajar en este laboratorio. Como el título lo indica, pues son las enfermedades mentales o trastornos psiquiátricos, como también lo puede conocer la población, que pues son una serie de problemas de salud mental que van a la alza en nuestro país. Aproximadamente
una de cada 4 personas se estima que a lo largo de su vida pues va a desarrollar algún problema de salud mental. Y a pesar de que hay grandes avances en el área de la psiquiatría genética o el área de la psiquiatría clínica, pues se sigue buscando, ¿no?, entender las bases biológicas que influyen en el desarrollo o en la aparición de los síntomas, de la gravedad de estos problemas de salud mental. Entonces necesitamos conocer las bases biológicas que influyen en estas psicopatologías. Es por ello que este laboratorio tiene como objetivo analizar de manera interdisciplinaria esta parte genética, genómica, bioinformática y epidemiológica. Es decir, integramos datos del ADN o del genoma con datos de la población. Actualmente nuestros estudiantes de maestría están llevando a cabo identificar marcadores de envejecimiento biológico en pacientes que tienen algún trastorno alimenticio de la conducta alimentaria, es decir, pacientes con bulimia, con anorexia y con atracón. ¿Qué marcadores? ¿A cuáles me refiero? Pues a la longitud de los telómeros, que son unas partes que encontramos dentro de la célula, en los cromosomas de la célula, y que se van acortando a cómo vamos envejeciendo. Pero este acortamiento de telómeros pues también influye en la aparición de problemas de salud. Otro proyecto que tenemos es la identificación de variantes genéticas. ¿A qué nos referimos? A cambios que hay en la secuencia de los genes. Los genes es como, imaginemos que es como un abecedario y a veces cambia una letra por otra. Y ese cambio lleva también a manifestaciones clínicas. Entonces, uno de los objetivos del laboratorio también es identificar aquellos polimorfismos. Actualmente otra estudiante de maestría lleva el proyecto en donde analiza los polimorfismos de todo el genoma, de todos los genes que tiene el genoma, y estamos identificando estos polimorfismos que están influyendo en la presencia de problemas de salud mental. En este caso, este proyecto comparamos una población que tenga problemas de salud mental contra pacientes sanos y ambas poblaciones tuvieron COVID en su momento. Fue una muestra que se reclutó cuando fue la pandemia, entonces también estamos por ahí queriendo identificar si estos polimorfismos tienen que ver con la severidad del COVID en pacientes psiquiátricos versus controles. Y uno de los proyectos que deseo destacar, ya que es el tema de esta entrevista, pues es el uso de modelos de inteligencia artificial. Como te mencioné, a pesar de que sí hay grandes avances, por supuesto, en el área de la psiquiatría molecular, aún se sigue requiriendo de contar con herramientas más precisas. ¿Por qué? Porque hablar de problemas de salud mental, estamos hablando de enfermedades o de trastornos que son complejos. Son muchos factores los que influyen para que aparezcan, no solamente es la parte biológica, sino también la parte ambiental. Y además que los trastornos psiquiátricos son enfermedades poligénicas, es decir, están implicados muchos genes para su aparición. Entonces, al tener tantas características que influyen en la aparición de estos problemas, pues se sigue teniendo la problemática de necesitar herramientas más precisas que complementen el diagnóstico clínico que hace un médico especialista, porque hay que resaltar que las herramientas de inteligencia artificial pues vienen a complementar. El área que nosotros estamos interesados en inteligencia artificial es un área que se llama los modelos de aprendizaje automático, en donde allí tenemos de dos tipos, los modelos no supervisados y los supervisados. La principal diferencia es que cuando hablamos de un modelo supervisado, nosotros asignamos dos variables, por ejemplo, grupo control y grupo de casos, ya sea por ejemplo en este caso de pacientes que tengan alguna enfermedad. Y en el modelo no supervisado, sin que nosotros le pongamos un conjunto de grupos asignados por defecto, la misma computadora es capaz de agrupar y de detectarnos nuevos grupos que a nuestro ojo humano sería imposible porque nos llevaría muchísimo tiempo realizar. Entonces, en este proyecto lo que nosotros buscamos es encontrar este tipo de variantes utilizando modelos supervisados, donde ya conocemos cuáles son los que tienen la enfermedad versus los que no la tienen, para encontrar justamente algunos genes que en conjunto pues vayan a propiciar la enfermedad. También esto nos busca reemplazar lo que sería el uso de la clínica o de un especialista,
sino más que nada es apoyarlo. De hecho, justamente lo que se está planteando es que estas herramientas lo que van a hacer es sustituir muchas de las grandes pruebas y el tiempo que se pierden los pacientes intentando diagnosticarlos, y eso pues es vida del paciente, que es muy importante. Es importante también resaltar que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco está llevando a cabo diversos proyectos donde se aplica la inteligencia artificial. No nada más aquí en la División Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, no nada más en el área de la salud, sino que los proyectos de IA que se están desarrollando también se observan o se enfocan hacia el área de educación, económico-administrativo, ciencias de la vida, como también arte, fotografía, entre otros. Algunos de nuestros profesores, sobre todo en el doctorado, la maestría en ciencias, en la ingeniería en sistemas computacionales, están utilizando la inteligencia artificial dura. Puedo mencionar nombres: la doctora Juana Canul, por ejemplo, está utilizando la inteligencia artificial y las ciencias de datos que vienen conjuntas, no las puedes separar, pero lo que buscan son patrones en la imagenología del cáncer de mama. Van buscando en esas imágenes, utilizando algo que se llama visión computacional, que también es parte de una de las disciplinas de la inteligencia artificial, van buscando qué patrones hay en esas imágenes. Pero como ahorita la imagenología para el cáncer de mama ya es prácticamente obligado para toda mujer hacerse esa imagenología cada determinado tiempo, aunque no tenga ninguna amenaza de cáncer, pues ahí van encontrando patrones muy primarios que les van diciendo: mira, estas personas que tuvieron estos puntitos aquí, que no son considerados peligrosos, ¿sí?, a la larga tuvieron cáncer de mama. Entonces vamos a prevenir ese cáncer de mama, porque una vida humana es impagable, no tiene precio. Otros profesores, por ejemplo, el doctor Miguel Wister Obando, el doctor Pablo Pancardo García, el doctor José Adán Hernández Nolasco, están trabajando, pero ellos desde la perspectiva de las ciencias de datos, pero con el Internet de las cosas. Esa disciplina que hace que los aparatos tengan sensores y que esos sensores capten información. Pero, por ejemplo, ellos lo están utilizando para los niveles de agua de las cuencas de los ríos. Cómo esos niveles de agua están variando y podamos nosotros encontrar patrones de datos que nos digan: hey, estamos a 6 meses de una inundación. Entonces, poder predecir. Otros profesores lo están utilizando, pero desde otra perspectiva. Por ejemplo, analíticas de datos. La doctora Erika Yunue Morales Mateos trabaja ciencias de datos también, y ella utiliza analíticas, por ejemplo, para identificar cuáles podrían ser en alumnas de bachillerato patrones de aprendizaje que las pueden hacer, muy aptas para poder estudiar carreras STEM. ¿Sí? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y detectar esas vocaciones desde edades más tempranas y poder empezar a impulsarlas en esas vocaciones, porque tenemos muy pocas científicas, muy pocas ingenieras, muy pocas matemáticas en relación con la cantidad de varones que hay, y hay que impulsar esas vocaciones, que sí las hay, Muchas de las grandes matemáticas de la historia y de las que han influenciado en el crecimiento de la ciencia computacional son mujeres. La doctora Marta Patricia Silva Pairó también está trabajando con analíticas de datos, buscando patrones que puedan afectar, por ejemplo, el trabajo de los investigadores. Patrones que puedan ayudar también a identificar cuáles son las causas de que los estudiantes puedan reprobar asignaturas. Con estudiantes de posgrado estamos trabajando nada más de la maestría en tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, que tú dirás: a ver, ¿cómo que? ¿Y eso qué tiene que ver con la inteligencia artificial? No, muchísimo. Estamos en todo. Y por ejemplo, tenemos alumnos que ya están empezando a hacer trabajos de investigación sobre cómo mejorar el desempeño de los estudiantes al aprender inglés. Pues cómo vamos a encontrar patrones de datos entre los estudiantes para poder impulsar a aquellos que necesitan más trabajo. Eso es lo que llamamos ambientes de aprendizaje adaptativos, que solitos se vayan adaptando a la necesidad del estudiante, y el estudiante pueda tener algo que nos falla a todos los profesores, porque por lo general es un trabajo personal, ¿sí?, que se llama retroalimentación inmediata.
Y las máquinas nos pueden ayudar mucho en ese sentido, la inteligencia artificial ayuda mucho. Y pues nuestros alumnos que ya se están metiendo mucho más en inteligencia artificial, ahorita están empezando a encontrar formas de ayudar al mundo utilizando inteligencia artificial, siguiendo el lema de esta división, que es ciencia y tecnología al servicio de la humanidad. Pero otros que están trabajando ambientes inclusivos de aprendizaje, una tableta que puede, vamos a decir, traducir el braille a voz. Tenemos un estudiante muy destacado que acaba de terminar apenas su carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Este chico ganó un concurso de la NUYES for Mexico. Enrique García Martínez empezó a utilizar en su proyecto que envió a concurso, utilizaba Internet de las Cosas y ciencias de datos para identificar cuándo podía haber incendios en los cañales en Cárdenas, que es un grave problema entre nuestros productores de caña. La caña se seca tan rápido, la hoja, que hace que el ambiente sea propicio para un incendio. Entonces, con cámaras, con internet satelital, con sensores de temperatura, entonces recuperando información y poder mandar una alerta cuando hay una posibilidad de peligro de incendio. Y los sensores de temperatura, algunos en la tierra, otros en un poste de una base, ¿no? Pero yendo a Japón, pues él logró llevar su trabajo mucho más allá, ¿no? Llevarlo también a poder utilizar inteligencia artificial para optimizar la producción de cítricos. Tanto así que empresas de Estados Unidos identificaron su trabajo y vinieron buscándolo para que se fuera a trabajar con ellos. Pero creo que él es un investigador. No está buscando hacer dinero. Está buscando investigar y solucionar problemas sociales. Y hace unos días le presentó al rector uno de sus trabajos que ganó un premio. Él lo que hizo fue algo que llamamos tecnología de agentes. O sea, desarrollar, vamos a decir, inteligencia artificial generativa que resuelva problemas de procesos específicos. Y entonces él hizo unos agentes para que la gente le pueda preguntar a un avatar lo que quiera sobre el cacao. El avatar cambia a un estado como dormido. En el momento en que te vuelve a detectar, cambia a un estado como despierto. Y la forma en cómo funciona es, lo voy a cambiar ahorita hacia mí, me detecta como persona. ¿Qué significa el cacao para Tabasco? El cacao es invaluable, se cultiva con pasión. Fíjate que en Tabasco el cacao ya no es un lujo exclusivo, sino parte de la identidad popular a través del chocolate, el pozol y el chorote, que permitió que se popularizara. Además se dice que en los siglos XIX y XX Tabasco vivió una verdadera era dorada del cacao, con plantaciones extensas, cooperativas y una gran industria de transformación. Por eso el estado sigue aportando alrededor de 2/3 del cacao mexicano. Entonces de esta manera tú puedes interactuar con él. En este caso, nada más como de referencia para poderlo, podemos quitarlo y seguimos interactuando con él. No sé, podemos preguntarle ¿qué significaba el cacao para la cultura olmeca? Se cree que los dioses entregaban el cacao a los humanos. Para muchos pueblos mesoamericanos, el cacao era un fruto sagrado. Fíjate que en los mitos maya y mexica, los dioses entregaban el cacao a los humanos para darles fuerza y sabiduría. Ya lo estamos comprometiendo para que lo ponga como en algún stand, el stand de la universidad, cuando venga la feria del cacao y el chocolate, y ahora también en la feria de Tabasco. ¿Por qué? Porque sabemos que es algo que es muy llamativo para la gente y tú no necesitas teclear. Hay un micrófono activado, tú le haces la pregunta, utiliza algo que se llama una tecnología que se llama conversión de voz a texto, hace una búsqueda como hace cualquier inteligencia artificial generativa, pero una búsqueda muy específica, muy concentrada, y de ahí genera una respuesta en texto que luego se convierte en voz y el avatar te responde. Esto es algo que está haciendo un egresado de nuestras licenciaturas. El pozol es una tradición, se bebe con orgullo. Fíjate que en Tabasco es una bebida. El arte es una disciplina muy grande. Cada cierto tiempo surgen nuevos cánones estéticos, nuevas corrientes artísticas. Ahorita estamos en la era postmoderna,
Y yo creo que la inteligencia artificial viene precisamente a complementar esta era postmoderna, en la cual va a permitir que se abran nuevas formas de aplicación artística, en la cual puede haber una buena mezcla entre el trabajo, vamos a llamarlo manual, o un trabajo tradicional del arte, con estas nuevas tecnologías. En el arte, dependiendo desde luego del área, pero lo que más importa es el resultado, ¿no? Aunque también el proceso es importante. Pero considero que actualmente los usos de la inteligencia artificial generativa surgen para complementar procesos de trabajo. Considero que es una herramienta, más que a sustituir, viene siendo una forma de complementar el proceso para llegar a un objetivo y permite acortar tiempos y lograr resultados de manera más fácil. Creo que esto permite que el desarrollo, ya sea en el arte o en cualquier disciplina profesional, sea un poco más rápida y efectiva. La desventaja que puede tener es cuando se busca sustituir una cosa por otra. Y yo creo que la inteligencia artificial no viene a sustituir el arte ni ninguna de esas disciplinas. Creo que está mal percibido esta idea de que, como dicen, ¿no?, que la fotografía ya va a desaparecer, o que el arte, que la ilustración digital. Yo creo que al final hay campo para todo, y al final habrán quienes lo implementen dentro de su forma de trabajo, habrán quienes no. La clave aquí es saber cuándo puedes utilizarla, cuándo no. Hay ciertos límites. Cuando se transgrede, por ejemplo, la integridad de alguna persona o de algún proyecto, de algo que no se debe de hacer, o cuando se busca hacer pasar algo que no es, yo creo que ahí es cuando empiezan a haber esos problemas. Entonces, la inteligencia artificial, como toda herramienta también, o sea, tú puedes en el día de hoy hacer un fotomontaje con la idea de, no sé, de mentir sobre algo, y sería lo mismo. Yo creo que al final depende mucho el uso que tú le vas a dar, o que se le va a dar a esas nuevas tecnologías y cómo se implementan, ¿no? Yo creo que el proceso para utilizar la inteligencia artificial no tiene que ser forzado. Yo creo que si tu proceso te lo pide, lo debes de hacer. Yo creo que actualmente cualquiera debería de tener un acercamiento con la inteligencia artificial y de esta manera pensar cómo le puede ayudar en su proceso, pero no forzarlo también, no decir, es que todo el mundo está usando IA, tengo yo que usar IA también, sino yo creo que la forma en la que trabajas te va determinando si lo puedes implementar o no, y no tenerle miedo y tampoco pensar en que ya todo va a cambiar. Desde luego, está cambiando a pasos muy grandes. Sabemos que la IA viene a revolucionar áreas como la fotografía, el diseño, la ilustración, el arte, pero no, de nuevo, la palabra sustituir, no viene a sustituir, sino viene a complementar y abre nuevos caminos de exploración artística. Y creo que eso es lo importante con lo que nos tenemos que quedar. En lo personal, pues yo no había tenido como la oportunidad de profundizar a trabajar de lleno en la bioinformática. Entonces, la inteligencia artificial pues me ha ayudado mucho a ir aprendiendo a programar, que es lo que prácticamente se basa mi proyecto. Creo que pues la inteligencia artificial de manera general, creo que pues nos ha ayudado a romper ciertos miedos, a aprender a hacer algo nuevo. Entonces creo que pues es algo innovador, algo revolucionario, y sobre todo en la genómica pues está siendo pues una herramienta muy grande. La IA es esta herramienta que me ha permitido aprender a programar de manera fácil, amigable y entendible, sobre todo eso, porque no es solo tener los códigos, sino también entenderlos y para qué nos funcionan. Entonces, la IA es una gran herramienta que nos sirve de apoyo para poder interpretar estos datos que nosotros tenemos y pasarlos de datos a un contexto más biológico. Hay varias aplicaciones que utilizan esta IA para resumir los datos, porque en bioinformática se utilizan datos muy pesados. Entonces la IA nos permite procesar estos datos de manera más rápida. Además de la velocidad, digamos, con la que uno procesa mayor cantidad de información utilizando métodos computacionales de IA o bioinformáticos, aparte de la velocidad, estamos hablando de una precisión más específica en los resultados, porque hoy en día el área inicia identificando de manera individual estos genes,
pero una problemática es que lo sigo viendo como piezas individuales y nosotros somos el conjunto de unos genes. Entonces, ¿cómo puedo analizar ese conjunto de genes y dejar de ir de uno por uno? Pues con herramientas de inteligencia artificial también. Entonces, pues tenemos las ventajas, por supuesto, del ahorro en tiempo. Claro que también hay ahorro en costos, pero las ventajas de manera general, pues es, por supuesto, el tiempo, el costo. Por otros tipos de métodos nos sería realmente imposible poder acceder a esa cantidad de datos, ni procesarla o inclusive tener la variedad de datos. Tal vez como una desventaja pudiera yo mencionar, pues sí se requiere pues experiencia en esto. Sí necesitas, en el caso de nuestro proyecto, no solamente es el conocimiento informático o de inteligencia artificial, sino es el conocimiento biológico, genético y genómico que se necesita, porque uno es quien guía al modelo, ¿no? Quien va a guiar a las herramientas para estimar. Pero la herramienta pues te va a dar, no sé, digamos números y qué significa esos números. No nos conformemos con la respuesta que nos da la inteligencia artificial. Es obligación de cualquier profesional en cualquier disciplina revisar que lo que salió después de utilizar una herramienta es lo que realmente quiero. Si permanecemos estáticos en los conocimientos de nuestra profesión, no solamente las máquinas, las generaciones que vienen, que aprenden más y más, nos van a desplazar. Eso hay que pensar. La inteligencia artificial no desplaza. La falta de actualización en todas las herramientas que ayudan a nuestra profesión, eso sí nos desplaza en él. Eso sí nos desplaza. Hasta aquí llegamos por esta ocasión. José Antonio Obando Ricardes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Siempre bienvenido. Maestro Nil Morales, nos vamos. Nos vamos, espero les haya gustado este documental. Un gusto. Muchas gracias, gracias. Cuídese mucho y páselo bien.